Buenos días, sexto básico, buenos días. Bien, como el colegio mañana está cerrado, estoy haciendo esta clase para que ustedes la vean mañana o desde mañana. Ya va a estar subida en la plataforma YouTube. Bien, a continuación, el objetivo, ¿cierto? Relacionado con esta clase, estamos hablando de la clase de mañana. Mañana 13 de octubre, ¿cierto? Mañana miércoles, las 2 primeras horas de sexto. Bien, ahí está el objetivo. Análisis de texto, carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos y desarrollo de actividades. Bien, vamos a ir entonces al texto, ¿sí? Bueno, recuerden que nosotros en la clase hoy día vimos un video relacionado un poco con la historia de Cristóbal Colón, ya cuál era su objetivo, llegar a América, ya, bueno, por cierto, entre comillas, descubrió América, pero el objetivo principal era el oro, ¿cierto? Los esclavos, vender a los esclavos a, ¿cierto? A las grandes, o en este caso a gente importante en este caso. Bien, pero vamos a hablar en realidad de esta carta que se la envía a los Reyes Católicos. En relación a Cristóbal Colón ya habíamos visto, ¿cierto? Sobre un poco la historia de él, un pequeño texto que aparece acá al lado sobre Cristóbal Colón, quien navegó a través del Atlántico buscando una ruta de las Indias, pero llegó a la isla de Guanahani, en el Caribe americano. Este hito se conoce como el descubrimiento del Nuevo Mundo, ya que eran territorios inexplorados por los europeos. ¿Ya? Bueno, esa es la ruta que, cierto, que tomó, que se supone que iba a ir a las Indias, pero finalmente llegó a las Indias o sea, a la isla de Guanahani. ¿Ya? Bien, aquí está, bueno, yo voy a continuación a leer a continuación titular la carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos. Dice: Señor, ¿por qué sé que habréis placer de la gran victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje? Escribo esta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canarias a las Indias con la armada de nuestros señores me dieron, donde hallé muchas islas pobladas con gente, y de ellas todas he tomado posesión. Bueno, ahí ya está, ya de alguna manera, ¿cierto? Cristóbal Colón ya de alguna manera lo dice, ¿cierto? Como que él toma posesión de estas tierras, ya de, del lugar donde él había llegado, ¿cierto? Con la armada. Dice, hay muchas especiarias y grandes minas de oro y de otros metales. La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar con una hoja de hierba o una cofia de algodón que hacen para ellos. Bien, aquí ya aparecen dos palabras, ¿cierto? Que una es especiarias, que es obviamente el comercio de especies, y la cofia, que es un gorro usado para sujetar el pelo en algunos uniformes como el de enfermera, ¿cierto? Es una especie de accesorio que se colocan, ¿cierto?, en la cabeza para firmarse el pelo. Bien, dice así: ellos no tienen hierro ni acero, ni armas, pero sin embargo ellos sí iban, ¿cierto? Iban armados, ¿ya? Ellos solamente, lo más probable es que los indígenas en las tierras se defendían solamente con flechas, arcos y flechas, ¿cierto? Ni son para ello, no porque no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, sino porque son muy temerosos. No tienen otras armas, salvo las armas de la caña, a la cual ponen un palillo delgado, y no osan usar de aquellas. Muchas veces me ha ocurrido enviar a tierra 2 o 3 hombres para hablar, y después que lo veían llegar huían, y esto no porque a ninguno se haya hecho mal. A todo cabo, a donde no haya, perdón, a todo cabo, a donde yo haya estado y podido comunicarme, les he dado de todo lo que tenía, así paño como otras cosas muchas, sin recibir por ello cosa alguna. Más son temerosos, sin remedio. ¿Ya? Bien, aquí lo que cuenta un poco, según la travesía de Colón, es que esta persona describe de alguna manera cómo eran las personas, cómo se comportaban, ¿ya?
al ver estos hombres, ¿cierto? Ya mucho más armados, con armadura, ¿cierto? Obviamente llegaron en embarcaciones, ¿ya? A diferencia de las personas que estaban en la isla, que estaban obviamente desnudos, ya simplemente se tapaban sus partes íntimas con una hoja, ¿sí? Y obviamente que los niños andaban prácticamente desnudos con ellos. Ya, esa era la imagen o el escenario que él percibía al momento de llegar a la isla. Bien, llegamos. Ya, bien, a todo cabo, a donde yo haya estado y podido comunicarme, les he dado de todo lo que tenía, así paño como otras cosas muchas, sin recibir por ello cosa alguna, mas son temerosos sin remedio. Verdad es que después que se aseguran y pierden este miedo, ellos son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen, que lo que no creería sino el que los viese. Bien, aquí aparece, ¿cierto? El punto uno, o sea, la primera pregunta, que es el número uno, ¿cierto? Dice, ¿qué rasgos de la gente de la isla llaman la atención a Colón? Ya, obviamente que la respuesta está acá, ya, obviamente que los rasgos era de gente desnudas, ¿cierto? Em, no tenían armas, no tienen hierro, ya, o sea, no tenían armas como las que ellos llevaban, ¿cierto? eh, Son muy temerosos también, así lo describía como personas con mucho miedo, seguramente cierto, veían a estos señores y obviamente que le demostraban respeto, pero a la vez un cierto miedo o cierto temor, ¿ya? Em, Bien, huían, ¿cierto? Se arrancaban de ellos, ya, por lo mismo. En realidad, psicológicamente y físicamente ya se describe un poco en la respuesta, ¿ya? Lo que era lo físico, ¿cierto? Seguramente eran hombres altos, ¿ya? O de mediana estatura, andaban desnudos, ¿cierto? Pero psicológicamente, ¿cierto? Estaban muy temerosos con la llegada de estos españoles. Bien, ellos de cosa que tengan, perdiéndosela, jamás dicen de que de no y muestran tanto amor que darían los corazones. Ya, a ver, una observación en relación al texto, ¿ya? El texto es una carta, por lo tanto, obviamente que es una carta, pero el tipo de texto que aparece acá no es un texto que lo más probable es que ustedes van a encontrar raro al hablarlo o al leerlo, ¿cierto? Porque es un texto extraño. ¿Ya? Pero aquí podríamos determinar que el tipo de literatura, ¿cierto? Que se presenta acá a través de una carta, ya podríamos decir que es una especie de figura literaria, ya llamado... em, ah, chuta. Mm, ya, llamada hipérbole. Ya, la hipérbole, creo que no estoy seguro, pero la hipérbole, ¿cierto?, hace que las palabras tengan un sentido distinto. Es como cambiar las palabras o los conceptos, ¿cierto?, de forma totalmente dada vuelta, por así decirlo, ¿ya? Es cuando habla Yoda. No sé si ustedes han escuchado hablar de Yoda, ¿cierto?, el personaje de Star Wars, ¿ya? Cuando él dice dormir quiero, ¿cierto? O comer quiero. Él no dice quiero comer o quiero dormir, ¿cierto? Sino que todas estas palabras de alguna manera las daba vuelta, ¿ya? Eso es una figura literaria que acabo de nombrar y que de alguna manera se presenta en este texto. Bien, voy de nuevo entonces al punto aparte acá. Dice, ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que de no, y muestran tanto amor que darían los corazones. Y por cualquiera cosita que se les dé, se van contentos. Yo defendí que no se les diesen cosas tan civiles como pedazos de vasijas rotas, pedazos de vidrio roto y cabos de agujetas, aunque les parecía la mejor joya del mundo. En conclusión, pueden ver sus altezas que yo les daré otro cuanto hubiere menester con muy poquita ayuda que sus altezas me darán. Especiaria, algodón, almáciga, lignaloe y esclavos cuantos mandaran cargar.
y creo haber hallado ruibardo, ruibarbo y canela y otras 1000 cosas de sustancias hallaré. Y a la verdad, mucho más hiciera si los navíos me sirvieran como solicitaba, ¿ya? Bueno, aquí cuesta en realidad leer un poquito el texto porque no es un texto normal, esta carta no es un texto como normalmente es como leer o sea, como uno podría leer un diario, leer una revista, ¿cierto? Sino que el tipo de escrito acá, pues, como yo le decía, es una especie de hipérbole. Ya, la otra palabra es la famosa hipérbaton, que son dos figuras literarias, ya, pero la hipérbole es la que da vuelta a estas palabras y cuesta de alguna manera leer este tipo de textos. Ya, bien, aquí hay tres palabras, ¿cierto?, que son almáciga, lignaloe y ruibarbo. ¿Qué significará, cierto, según el vocabulario almáciga? Lugar donde se siembran los vegetales para luego trasplantarlos. ¿Cierto? El lignaloe es una planta de hojas largas y carnosas de uso medicinal. Y el ruibardo es una planta de hojas grandes. Bien, aquí hay una pregunta 2, ¿cierto? Dice, ¿qué opinas de que Colón ofreciera esclavos como parte de los tesoros para los reyes? ¿Ya? Bien, ahí hay una opinión personal, pero la verdad yo lo encontraba bastante, bueno, eso se fue dando después en el tiempo, ¿cierto? Se fue tomando como una especie de costumbre, ¿cierto? De las personas, de vender a los esclavos y dejarlos, ¿cierto? Al servicio de la alta, en este caso, de la alta política, ¿cierto? Ya hablando de personas como Alteza. Dice, así que, pues nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos rey y reina, ya sus reinos famosos, de tan alta cosa, a donde toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas, y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad, con muchas oraciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán entornándose tanto pueblos a nuestra Santa Fe y después por los bienes temporales que no solamente la España, mas todos los cristianos tendrán aquí refrigerio y ganancia. Bien, aquí dice, esto según el hecho, así en breve, fecha en la carabela sobre la isla de Canaria a 15 de febrero año 1493. Y ahí dice finalmente, hará lo que mandaréis. Ya, bueno, aquí vemos, ¿cierto? Una imagen, bien, de estas personas, ya, de los indígenas, ¿cierto? Viendo cómo las embarcaciones, ya, obviamente que las embarcaciones estaban, digamos, en este caso, encalladas, pero obviamente que ellos llegaron en bote, luego de llegar a la isla, ¿cierto? Ellos se trasladan luego en bote, para llegar a tierra firme. ¿Ya? Y ahí hay una pregunta al lado, ¿cierto? Dice, ¿qué actitudes demuestran los personajes de la imagen? ¿Cómo se relacionan? Perdón, ¿cómo se relaciona con lo que describe la carta? ¿Ya? Bien, de todas maneras yo, según la impresión, ¿ya? O la actitud de los personajes, es como una actitud de un poquito de, podríamos decir, de pregunta, de duda. También hay una persona como escondiéndose ahí, ¿cierto? Ahí como escondiéndose detrás de un árbol, ¿ya? También la cara como de impresionada, ¿cierto? Y ahí ya están los españoles, ¿cierto? Ya llegando a la isla, ¿ya? Obviamente que la intención de los españoles no era, ¿cierto?, conquistar América, como dicen tantas personas, o como se han dicho, como lo dicen tantos libros, ¿ya? Sino que la intención era llegar a robar, ¿cierto?, a violar, de alguna manera a esclavizar, ¿cierto?, a las personas o a los indígenas que ya vivían en ese lugar. Por lo tanto, América ya estaba conquistada, ¿sí? Ya estaba conquistada por los indígenas. Nosotros los chilenos, en general los chilenos, ¿cierto?, los mexicanos, los, digamos, los que hablamos lengua hispana, ¿cierto?, como los mexicanos, los peruanos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, ya que hablamos, ¿cierto?, el español, eh,
cada pueblo, cada país, si no hubiese sido por los españoles, ya, si los españoles nunca hubiesen llegado a Chile, disculpen, si los españoles nunca hubiesen llegado a América, ya, o a un continente que ellos lo bautizaron como América, siendo que ese continente no se llamaba América, tenía otro nombre, ya, no se le llamaba América, ya, si los españoles nunca hubiesen llegado acá digamos, al continente, ya nosotros hablaríamos mapudungún, o hablaríamos aymara, o hablaríamos cahuescar, o hablaríamos en el idioma kunza, que es el atacameño, ¿ya? Lo mismo pasa con los mexicanos. Si en México no hubiesen llegado estos señores españoles, ellos hablarían en su idioma, ¿cierto? O en su dialecto, según el pueblo donde ¿cierto? Tenían sus propias costumbres. Ya, lo mismo pasa con los ecuatorianos. Ya, todos los países que yo nombré, ¿cierto? Eh, de alguna manera ya no hablan el idioma ancestral, ¿cierto? Que es el idioma que deberían hablar entre ellos, o una forma de comunicación, sino que ya, ¿cierto? Podríamos pensar que el tipo de idioma ya se convierte en el español, que es el idioma que nosotros usamos. Obviamente que el lenguaje fue cambiando, se fue transformando, de alguna manera se fue metamorfoseando, ¿ya? Por lo tanto, cada país tiene sus propias, obviamente, costumbres, cada país tiene sus propios modismos al referirnos a algo o a alguien, ¿ya? Si queremos decir una frase, ¿cierto? Eh, cada frase tiene un significado diferente en distintos países, ¿ya? Y así, ¿cierto? Perú tiene su propia forma de hablar, o sea, su propio código, así como Ecuador tiene su propio código, ¿ya? Por ejemplo, la palabra vaina, ¿m? Nosotros no la usamos acá, pero acá se usa como un objeto, una cosa, ¿cierto? Ya, pero obviamente allá en Venezuela, ¿cierto? Pensando en los hermanos venezolanos, ellos ocupan ese término como refiriéndose a una cosa o algo, o a alguna situación, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo rabia, ¿cierto? En Ecuador, como en Venezuela, se llama arrechera, tener mucho, estar arrecho, ¿ya? Eso significa estar muy enojado, ¿ya? Estar muy enfadado con algo. ¿M? Entonces, allá hay dos temas distintos, o sea, dos lenguajes distintos, pero sigue siendo el español, ¿ya? Por eso yo les digo, chicos, que si no hubiese sido por la conquista, supuestamente conquista, porque ya las tierras estaban ya conquistadas, sino que los españoles volvieron a reconquistar, pero también llegaron a saquear, ¿cierto? A robar, a violar, cosa que no debería haber pasado, pero pasó. ¿M? También a esclavizar. ¿M? Lamentablemente, ¿cierto? Los españoles han mantenido el poder, se han apoderado de muchas cosas, como siempre lo han hecho, ¿ya? Y obviamente, por si usted no lo sabía, muchas empresas ya están administradas por españoles, ¿ya? Es gente de Europa, ¿m? Por si no lo sabían, ¿ya? Bueno, y así, ¿cierto? Se fue gestando un poquito esta idea de la conquista. Bueno, y después obviamente pasaron muchas cosas más. Bien, bien, esta es una ilustración que se llama Ilustración del 1900 de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Para ellos es un nuevo mundo, claro, para ellos es un buen nuevo mundo, pero para los indígenas no era un nuevo mundo, era algo que ya ellos de alguna manera estaban establecidos, ya estaban ahí establecidos, ¿cierto? Los españoles llegaron básicamente a tomarse de alguna manera ese lugar y supuestamente a conquistar algo que ya estaba conquistado. ¿Mm? Ya. Disculpen el tono de voz, pero de alguna manera me da rabia esta situación porque esto nunca debería haber pasado. Nosotros deberíamos hablar el idioma ancestral, ¿cierto? El mapudungún. Nosotros teníamos hablando aymara, ya, pero no el español. Pero bueno, cosa de la vida, ¿cierto? Terminamos hablando igual que los españoles, obviamente sin ese acento que tienen, ya característico de ellos, que es bastante molestoso, en lo personal lo encuentro bastante molestoso, pero hablan así, ¿ya? Bien, aquí hay dos preguntas, ¿cierto?, que tienen que desarrollar en relación al trabajo, ¿sí? Obviamente que estas preguntas
tienen que ir al portafolio, como yo ya les dije. Eh, ojo, ojo con esto. Las preguntas que están arriba, que están acá, ya, por ejemplo, ¿qué rasgo de la gente de la isla llama la atención a Colón? Ya, esas las tienen que responder. Además de eso, tienen que hacer el vocabulario. Vocabulario. Todo el vocabulario, ¿ya? Por ejemplo, tienen que anotar especiarias, que significa cofia, también el significado, ¿cierto? Almáciga, lignaloe, ruibardo, ¿cierto? Todas esas palabras las tienen que anotar y copiar el significado. Bien, revisa tu comprensión, ¿cierto? Bueno, ya la comprensión ya la venimos revisando de antes, ¿ya? Por ejemplo, los rasgos de la gente, ¿cierto? ¿Qué opinas de que Colón ofreciera esclavos? ¿Ya? Ya estamos de alguna manera revisando la comprensión. Bien, y la pregunta, ¿cierto? Dice, ¿con qué propósito Colón escribe esta carta a los reyes católicos? ¿Ya? De alguna manera el propósito era informar ya a los reyes o a las autoridades, ya que él de alguna manera se estaba como aprovechando o apoderando de ese lugar, ¿cierto? Ya estaba como establecido. ¿M? Y tenía obviamente a los indígenas a su alero, o sea, él lo mandaba, ¿cierto? Y tenían que hacerle caso en todo. Después dice, ¿qué características reconoce y valora Colón en los habitantes de la isla? ¿Qué piensa de ellos? Ya, bueno, ahí ustedes tienen que visitar el texto, ¿cierto? Hacer un análisis en relación a esta pregunta, ¿ya? Porque no todo obviamente fue negativo para Colón, no todo fue malo lo que hizo él, ¿ya? Pero, sin embargo, por la conquista de los españoles que llegaron muy balsamente a América, ya, balsa, digamos, porque, o sea, patudos en ese sentido, ¿m? Como una forma, ¿cierto?, de apoderarse. Entonces estamos hablando que desde los años 1400 el poder se ha tratado de empoderar de otros poderes, ¿ya? De algo que ya está obviamente establecido, ¿ya? Lo mismo ha pasado obviamente con los golpes de Estado, ¿cierto? Lo mismo ha pasado, ¿cierto? Cuando quieren gobernar personas que no quieren gobernar para la ciudadanía, sino que quieren gobernar por sus propios bolsillos, ¿ya? Eso es como lo que pasó con este personaje, ¿sí? Él llegó con toda esta intención de gobernar, pero gobernar para sus propios intereses, ¿ya? Bueno, hoy ya ustedes saben que se habla de conflicto de interés, entonces tiene que ver también con esto, ¿cierto? Principalmente con esto relacionado con las riquezas y cómo llenarse, ¿cierto?, los bolsillos, ¿ah? De una forma asquerosa, ¿cierto? Cómo engañar, cómo mentir, ¿ya? Todo esto se fue de alguna manera adquiriendo desde esos años, ¿ya? Lamentablemente, lamentablemente digo, ¿cierto? Fuimos sometidos, seguimos siendo sometidos, ya cosa que no debería ser así, pero bueno, lo es y lamentable existe, ¿ya? Así como se sometieron, ¿cierto?, los esclavos a, a obedecer a los españoles, ¿cierto? Asimismo nosotros nos hemos sometido durante mucho tiempo por lo mismo, ¿ya? Siempre estamos doctrinados, siempre estamos controlados por algo, siempre no hay que hacer lo que no se debe hacer, ¿ya? O sea, uno tiene que de alguna manera poner freno a algunas cosas, ¿ya? Y eso tiene que ver, también que ver mucho con la cultura. Bien, ya habíamos visto el video anterior. Bien, vamos a conocer entonces, a ver, vamos a hacer una cosita, vamos a dejar de compartir y vamos a ir al video donde aparece, ¿cierto? La biografía de este señor, ya que bueno, fue una de las travesías ciertamente cuestionadas, ya, obviamente por historiadores, ya cuestionada por historiadores, que guardan relación, ¿cierto?, con el supuesto descubrimiento que no se traduce como descubrimiento, sino que se traduce como violación, ¿cierto?, exterminio, se traduce como, eh, bueno, se traduce como violación, exterminio, se traduce también como esclavitud, ¿ya? Porque esa era la idea de Cristóbal Colón desde el principio, desde que llegó a América, o sea, de América, que el nombre que le puso él,
ya, pero el continente tiene otro nombre. Creo que se llamaba Abyayala, algo así. Tenía un nombre raro, pero algo así se llamaba antes de ser descubierto por Cristóbal Colón. Bien, atención entonces al video donde muestra, ¿cierto?, la biografía o parte de la biografía de este señor llamado Cristóbal Colón. Bien, vamos a ir al video. Bien, atención. Hola amigos, yo soy Cristóbal Colón, el marinero y aventurero más famoso del mundo entero. Soy tan famoso porque descubrí América. Bueno, eso es mentira, ¿eh? Ya por si acaso. O sea, sí, es famoso, pero él no descubrió América. América ya estaba descubierta de antes, ya por si acaso. Pero la verdad es que lo conseguí gracias a que Isabel y Fernando, los reyes católicos de España, pusieron el dinero para poder realizar este viaje. Bueno, los reyes, ¿cierto? Isabel y Fernando, ya como se puede decir, le pusieron el billete, ya para que pudiera hacer este viaje o esta travesía, este famoso, entre comillas, descubridor, ¿ya? Yo y toda la valiente tripulación que me acompañó zarpamos en 3 barcos llamados La Niña, La Pinta y la Santa María de... Bien, ahí, ¿cierto? Dice, el relator dice que él contaba con valientes soldados, claro que eran valientes soldados, por si iban con armas, ¿cierto? Iban totalmente protegidos, iban con la intención de matar, ¿cierto? Con la intención de esclavizar, con la intención de robar, ¿ya? Entonces iban con una mala intención, digamos, una intención que la verdad yo no la comparto, ¿sí? Entonces él, ¿cierto? Muy gustoso, se sube a su barco a emprender este viaje, esta travesía, ya obviamente auspiciado, ¿cierto?, por la reina Isabel y el rey Fernando. ¿Mm? desde el puerto de Palos en Huelva, España. Bien, ellos parten su travesía desde el puerto de Palos, ya España. Desde allí, ¿cierto?, parten estos aventureros. Después de 72 días de navegación, el 12 de octubre de 1492, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! Y Ya, Rodrigo de Triana fue uno de no, perdón, fue uno de los marineros, ¿cierto?, que iba en la embarcación, y él fue que Perdón, y él fue que grita, ¿cierto? Le avisa a los demás tripulantes, en especial a Cristóbal Colón, ¿cierto? Porque Cristóbal Colón iba muy interesado en poder robar, en poder violar, en poder esclavizar. Iba muy interesado porque sabía que en ese lugar habían grandes riquezas. ¿Y él qué hizo? Conquistar esas riquezas, pero a cambio de la esclavitud, a cambio de las violaciones, ¿cierto? A cambio también del sometimiento, porque sometió a los esclavos y los vendió a cambio. O sea, es como que le dijo a las grandes autoridades, ¿cierto? Llegó con el esclavo y le dijo, oye, mira, te paso este esclavo, pero tenés que pagarme tanto dinero, ¿cierto? Entonces ahí, ni tonto ni perezoso, recibió un pago por un esclavo. Qué terrible, ¿eh? O sea, como un sirviente, alguien que lo iban a mandar a hacer de todo, ¿ya? Inclusive iba a ser hasta maltratado. ¿Mm? Bueno, sigamos. fue en ese mismo instante cuando desembarcamos y descubrimos América. Bueno, descubrimos América entre comillas, por si acaso, ¿ya? Pero os tengo que confesar una cosa. La verdad es que yo creía que habíamos llegado a las Indias, que era hacia donde nos dirigíamos. Y fue por pura casualidad por la que llegamos a este nuevo continente. Pero el trabajo y el esfuerzo siempre dan recompensas. Bueno, él pensaba que iba a llegar a la India, ¿cierto? Y como que, ¡oh! Nos equivocamos. Ah, oh, qué raro. Llegamos a América, ¿cierto? Ah, ya, sí, pues aquí hay gente, y ahí dice, ¿cierto? Rodrigo de Tiana dice, tierra a la vista. ¿Mm? Entonces, obviamente que no solamente vio tierra, seguramente también vio indígenas que andaban deambulando por ahí. Pero como que Rodrigo Triana se hizo el loco, ¿cierto? Y dijo tierra a la vista, como que
obviamente con seguramente una especie de, ¿cómo se llama?, de catalejo o monóculo, ¿cierto?, para poder observar a grandes distancias, una especie de mini telescopio, ¿ya? Porque eso es lo que yo le acabo de nombrar, ¿cierto?, una especie de mini telescopio para alcanzar las grandes distancias, ¿ya? Bien, veamos qué pasa ahora. Después de este primer viaje, volví a América otras 3 veces. Y llevé... Bueno, ahí ya como que Cristóbal Colón dice, esta no es la primera vez que voy a venir para acá, ¿cierto? Voy a venir más veces porque voy a venir a robar, voy a seguir violando, voy a seguir esclavizando, pero también él como que se puso la mano en el corazón y dijo, no, estos gallos están sufriendo mucho, entonces le voy a llevar especias y productos, ¿cierto? Entonces, veamos qué pasa ahora. a España productos desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, las patatas o el cacao. ¡Qué bueno! Bueno, ahí llega, ¿cierto?, con las patatas, o sea, en este caso las papas, el maíz, el cacao, ¿cierto?, para hacer el chocolate, y con algunos animales, ¿cierto? Bueno, de alguna manera tuvo como ese corazón bondadoso, ¿cierto?, de decir, bueno, aquí no todo puede ser malo, ¿ya? No puedo tener solamente gente esclavizada, no puedo tener gente violada, y menos robarme el oro, sino que también tengo que aportar, ¿cierto?, porque tengo que hacerme el bueno. Ya tengo que hacerme el bueno, que tengo que llevarle todas esas cositas para que, ¿cierto?, ellos sean felices y se sientan bien y sepan que cuentan con un amigo. ¿Mm? También llevé desde España a América alimentos y animales que allí no conocían, como los caballos, las ovejas, los cerdos, las cebollas o el trigo. Bueno, esta es mi historia, amigos. Ya sabéis por lo que yo, el almirante Cristóbal Colón, soy tan famoso. Bueno, él se dice almirante, ¿cierto?, Cristóbal Colón. Y fue famoso por robar, por saquear, por violar. Yo creo que por eso se hizo famoso. ¿Mm? Ahora, obviamente que el continente ya estaba conquistado, ya si este señor llegó, llegó como a avasallar con todo, a matar, ¿cierto? Bien, bueno, la historia aquí se cuenta como muy suave, ¿cierto? Muy, como que todo fue bonito, ya, como que Cristóbal Colón llegó, ¿cierto?, al lugar y dijo, pues chuta, le faltan un poco de alimento, espérenme un poco, voy a ir a buscar, ¿cierto? Partió con otra, después al tercer o al segundo día llegó de nuevo con otros, en otra travesía, ¿cierto? Y llegó con esos alimentos. Y obviamente que los indígenas lo vieron como un, ¡ay, qué bueno, Cristóbal Colón nos trae alimentos, qué rico! Bien, vamos a poder compartir, ¿cierto? Ya, pero sin embargo era un hombre siniestro, ya, o sea, no era solamente bueno, sino que tenía algo malo detrás, ¿sí? Algo que no estaba muy bien, ¿ya? Bien, queridos estudiantes, ¿ya? Después de esta pequeña travesía, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a dejar de compartir. Entonces, van a el texto, ¿cierto? Vamos a ir al texto nuevamente de la carta. Entonces, ¿cierto? En la carta, que ustedes ya la van a leer con más detención, ya aparecen estas preguntas. ¿Qué rasgo de la gente de la isla llama la atención a Colón? ¿Ya? ¿Qué actitudes demuestran los personajes de la imagen? Obviamente asustados, ¿cierto? Y muy curiosos, por cierto, ya porque ellos llegaban con todos, ¿cierto? Todas sus armas, sus espadas, sus cascos de hierro, ¿cierto? Sus corazas, ya para que obviamente nadie los atacara, ya. Y obviamente que nadie lo iba a atacar, pues si los indígenas no tenían armas. ¿M? Los indígenas con suerte se defendían con palos y seguramente con flechas o espadas. No, ni siquiera tenían espadas, sino que eran palos. ¿Ya? Bueno, pero ellos llegaron con todo, ¿cierto? Llegaron bien armados, llegaron y dijeron, bueno, aquí está la de nosotros y aquí vamos a hacer la de Kiko y Caco, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Robaron, como decía, ¿cierto? Esclavizaron, etcétera. ¿Ya? Bien. Bueno, chicos, ahí está
la actividad que tienen que hacer, las preguntas relacionadas. Ah, hay una pregunta que dice acá arriba, ¿qué sabes sobre Cristóbal Colón? Ya, bueno, esto lo vamos a comentar en la próxima clase. Y ojo, que estas preguntas que yo acabo de decir, lo que está acá en el libro, ya vamos a irlas revisando en la próxima clase, para que estén atentos. Bien. Ya chicos, me despido entonces para la próxima clase. Chau.